soy Mirta Zamudio Rodríguez y en nombre de Business Line Latam les doy la bienvenida a este espacio denominado SEO Forum. Es un foro de opinión donde podemos compartir diferentes experiencias y conocimientos con los CEOs y directores de diferentes empresas. El tema de hoy, que hoy día nos trae para conversar, es acerca sobre cómo el directorio es catalizador en los cambios organizativos de una empresa, sus retos y oportunidades. Es un tema muy relevante considerando el contexto en el cual vivimos, de volatilidad e incertidumbre, en lo cual el directorio, como órgano de gobierno de mayor responsabilidad administrativa, civil y hasta penal, además de su rol principal de participar en la formulación de las estrategias, también tiene el reto de impulsar la constante adecuación al cambio en las empresas con el propósito de lograr su crecimiento y aporte de valor. Para este tema hemos invitado a unos excelentes profesionales que conforman el panel. Son profesionales de una trayectoria muy relevante en el campo empresarial, en el campo educacional, en el campo académico. A ver, empezamos con Alberto. Alberto Aito es director independiente de Inca Crops, Alto Mayo, LH hoy DBM o anteriormente DBM, Inversiones La Cruz, el Grupo Chema, entre otras. Ha sido gerente general de Donofrio y gerente general regional de PepsiCo Foods, lo que incluye Frito-Lay y Quaker, para Ecuador, Perú y Bolivia. Buenos días, Alberto, un gusto. Igualmente nos acompaña César Antunes de Mayolo, director de laboratorios Elifarma y Ladrillera Diamante, así como miembro del Consejo Consultivo y asesor de diversas empresas. Es profesor de Pacífico Business School, autor del libro Derecho de Piso. Buenos días, César. Y también contamos con la presencia de Pedro Sevilla, director y fundador de desarrolladora Las Palmeras y Contacto Eficaz. Fue presidente del directorio de Fondo Mi Vivienda, director de EMAPE, miembro del Consejo Directivo de Confiep, director independiente de diversas empresas e instituciones y ha sido directivo y gerente general de empresas del Grupo Interbank, Grupo Centenario y Altas Cumbres. Buenos días, Pedro. Un gusto que acá estar con ustedes acompañándolo. Aprovecho también para presentarme. Soy Mirta Zamudio, directora independiente de COFIDE y de otras instituciones. Participo como asesora en el Comité de Innovación de Mola Ventura del Grupo Ripley y pertenezco también como miembro a la Asociación de Women Corporate Director. Y actualmente estoy en este campo y anteriormente fui gerente general adjunta en el BBVA, donde desarrollé toda mi carrera profesional. Así que un placer estar con ustedes, un gusto conocerlos. Y bueno, para entrar en materia, justo que ya veníamos comentando un poquito de esto, si nosotros ya hemos vivido una etapa de pandemia que nadie ni imaginó, ¿no? Y que sobre todo definitivamente cambió el mundo. Yo creo que las empresas hoy día ya han interiorizado la importancia y relevancia de poder realizar en sus empresas una transformación digital. Una transformación digital que además la pandemia aceleró, porque algunas empresas ya venían realizándolo, pero que definitivamente involucra un cambio cultural. Un cambio cultural que va de cambiar las formas como veníamos trabajando, de las formas como las empresas asumían sus retos y posibilidades. Y esto sin duda también viene acompañado pues, de conseguir nuevo talento y de un cambio organizacional. Además, si consideramos que el cambio no solamente viene o nace, mejor dicho, de un director, sino de la conversación con los gerentes y el trabajo conjunto, yo quería escuchar su opinión acerca cómo consideran ustedes que ha evolucionado el papel tradicional del director, del directorio, en este impulso del cambio organizativo en los últimos años. No sé, Alberto. Okay, déjame comenzar. Quiero primero que nos ubiquemos en el Perú, ¿no? Mira, en el Perú no hay tantas empresas grandes ni tantas empresas corporativas. O sea, económicamente somos un país pequeño, ¿no? Y si las hay, muchas son multinacionales que tienen un mandato muy claro donde el director tiene poco campo de acción. Lo que sí hay muchas es empresas medianas, empresas chicas y muchas veces familiares, ¿no? Y estas empresas han interiorizado la necesidad del cambio. Entonces, no solamente ha cambiado el rol del director, sino el perfil del director, ¿no?
Si antes tenías un director, era un amigo de la familia, un familiar profesional, por supuesto, pero que buscaba hacer las cosas mejor, pero de la misma forma que se hacía, una especie de mejora continua. Ujú. Pero hoy la vorágine en que estamos viviendo te dice, oye, no basta con hacer las cosas un poco mejor de lo que las hacías antes, hay que cambiar. Así es. Entonces ahí es donde entra el director independiente, ¿no? Pues como el impulsor del cambio, como el que tiene que responder algunas preguntas que el directorio, la familia o las gerencias no han estado, saben que tiene que cambiar, pero no han estado claros en cómo hacerlo. Entonces yo por ahí veo el rol del director. Perfecto. Tu opinión, César, ¿cómo lo ves desde el mundo académico, de la experiencia que vienes teniendo? Se habla bastante de cambio, pero si uno empieza a averiguar sobre literatura y management, esto lo puedes encontrar desde los 30, ¿no? Cuando vino el crack, por ejemplo, del 29-30, a nivel global. Claro, no habían tantas empresas en el mundo como ahora, no había ese dinamismo. Después, con la Segunda Guerra Mundial, también se hablaba bastante de cambio. Y si uno va un poco más hacia los últimos 40 años, la crisis del petróleo en el Perú, caramba, pues el adaptarse pues al gobierno militar, al estatismo, vino la hiperinflación, vino el terrorismo, y luego de un par de décadas de crecimiento, empezó a impactarnos también otros cambios globales, como por ejemplo todos los temas relacionados pues a la crisis asiática. Vino el boom y la burbuja de Internet. Y para hacer la historia más corta, bueno, la crisis de Lehman Brothers del 2009-2010 y lo que hemos venido viviendo los últimos 3 años y medio con la pandemia. Cuando ya más o menos las empresas sacábamos la cabeza del agua, como se podría decir, hace un poco más de 2 años, vino esta gran incertidumbre política en nuestro país en concreto, con este efecto del presidente que hemos tenido hasta diciembre. Entonces, realmente acá en Perú es muy difícil, a diferencia de otras realidades o países occidentales, pensar en el largo plazo. Eso de la nueva normalidad para nosotros es prácticamente el día a día. Y en efecto, sí, la mayoría de empresas en el Perú son empresas familiares, son empresas que no tienen un nivel de gobierno corporativo. Y en línea de lo que comentaba Alberto, lo que ha estado cambiando en los últimos tiempos es poder tener un director independiente cuando se toma esa decisión, que sea como una caja de resonancia y que haga esas preguntas de repente a veces incómodas, inclusive, de, oye, ¿y por qué vamos a invertir en tal tecnología? Oye, ¿y por qué crees que nunca ningún otro competidor va a cambiar de modelo de negocio? Uno podría generarse una disrupción en el mercado, vamos a competir de la misma manera. ¿De qué manera va impactando la tecnología? ¿Qué puede pasar de acá a 10 años? Tengamos un plan estratégico ordenado. ¿Cuáles son los lineamientos, los objetivos, la visión y la misión van a seguir siendo relevantes? Entonces, esas preguntas, a veces un poco incómodas, son las Pero preguntas necesarias, ¿no? necesarias. Primero Exacto, para pensar, ¿no? exacto. Pensar cómo es que puede cambiar nuestro modelo de negocio, ya sea el entorno, ya sea el consumidor, ya sea las nuevas generaciones, e inclusive la tecnología o regulaciones, como pasa acá, ¿no? Claro. Y en el país, claro, a diferencia de otras realidades, tenemos un Estado sobre regulado y subadministrado. Entonces, ese también es un contingente con el que hay que lidiar siempre para una licencia de funcionamiento, para poder lanzar un producto al mercado, para marca, ¿no? Entonces hay que estar bien curtido, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Actuando como una bisagra con la alta dirección. Exacto, perfecto. Pedro, y en tu experiencia en empresas, sobre todo en la empresa que ahora tienes, ¿cómo ves esa relación, efectivamente, ese impulso que le viene a dar el directorio a este tipo de cambios? Mira, bueno, el Perú es uno de los países que tiene muy poca predictibilidad. O sea, definitivamente hemos estado, siempre tenemos el cambio y a diferencia de otras realidades donde puedes saber qué cosa es lo que va a pasar, estamos a salto de mata, como se dice. Entonces yo creo que el directorio es esa instancia en la que la gerencia o los propietarios se abocan a hacerle las preguntas. ¿Qué hacemos ahora? Porque el directorio está para ayudar, no ejecuta. Entonces, planea, define políticas, estrategias,
hace control de daños cuando hay un tema reputacional, etcétera. Pero sobre todo está para poner el hombro y decir cómo te ayudo, cómo te resuelvo los problemas. Obviamente hay que tomar eh, distancia con las cosas que han pasado y hacia adelante, pero en estas épocas de crisis y de disrupción, creo que el directorio, todas las empresas medianas, grandes, todos los gerentes, toda la franja directiva ha mirado hacia arriba y ha dicho, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Seguimos trabajando en la oficina? ¿Nos vamos a la casa? ¿Cuándo regresamos? Todo ha cambiado. Hasta en la forma en que nos vestimos, cómo nos trasladamos, cómo hacemos las reuniones, de qué cosas hablamos, el tema sanitario. Cómo trabajamos, Así es. efectivamente. Entonces, todas esas decisiones se toman a nivel de directorio, porque son cosas sobre las que la gerencia no ha tenido antecedente. No sabe, algunos lo manejan mejor que otros, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Esto es como terreno desconocido. ¿Qué hace? Entonces, el directorio, cuando está conformado por personas multidisciplinarias, combinan toda su experiencia, que finalmente el directorio es un cuerpo colegiado, donde cada uno tiene su propia experiencia, pero las decisiones se toman de manera en conjunto y hay un presidente que administra y decide, ¿no? Muchas veces en consenso, las decisiones que se toman. Entonces, yo creo que esa instancia ha ayudado mucho. De Ha ayudado acuerdo. mucho y ha tenido en las empresas medianas. En las grandes, por supuesto, ya esto estaba mucho más, están más acostumbradas, pero en las medianas han tomado más conciencia de que es necesario, es conveniente y les ha ayudado bastante. Entonces han dicho, oye, hay que activar y hay que darle más importancia a tener un directorio. Y en otras oportunidades ni siquiera se le llama directorio, se le llama consejo Consejo consultivo. consultivo. Es otro tipo de responsabilidad. Tampoco se pueden dar el lujo de tener a directores de repente remunerados, pero ya solamente la idea de tener alguien, otras personas, otros profesionales con quien pimponear ideas, ya es bastante. Qué bueno, y efectivamente yo creo que eh, claramente nuestro país se caracteriza, como bien han comentado tanto Alberto como César, en esta evolución constante de unas situaciones del día a día, ¿no? Sin embargo, y el perfil, no puedo estar más de acuerdo que ya va cambiando de ese director, gente ha evolucionado, ya queda claro que los directores no solamente apuntan a darle la razón solo al accionista, sino también a tener esa opinión retadora que te hace, que, como tú dices, y que además complementa el liderazgo de la gerencia, porque, a ver, contrastamos con por qué camino debemos ir, ¿no? Dicho todo esto, tenemos claro que hay una delimitación entre las funciones del director y de la gerencia, ¿no? Y hay que respetarla y que no hay que pasar esa línea, como bien creo que han comentado, entre quién ejecuta y, bueno, y nosotros que podemos recomendar. Ahora, el reto que, como bien decías, Pedro, del director es de muchas maneras, y de hecho que no debemos de perder esa visión de largo plazo, ¿no? De largo plazo podemos recomendar. Y ahí viene un poco el tema de los cambios, porque a largo plazo, proyectándote a cómo la empresa puede aprovecharse esas oportunidades de entrar a un nuevo mercado, de hacer nuevos productos, de mejorar la experiencia del cliente, etcétera, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que el director enfrenta al impulsar ese tipo de cambios? ¿Y cuál es la manera más eficaz de llevarlo a cabo? A ver, comienzo yo. Yo creo que cuando eres director independiente en el sentido de la palabra, Ujú, primero hay que entender la cultura de la empresa, correcto. ¿no? Pero detrás, y si es empresa familiar, como ocurre en el Perú, detrás hay una cultura familiar. Y esa cultura familiar se proyecta en la empresa. Que si la familia es austera o la familia es así, pues, así, probablemente se proyecte en la empresa, ¿no? Yo diría que eso es lo primero. Lo segundo, tienes que lidiar con la resistencia al cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá siempre lo hemos hecho así, pues, y nos ha ido bien, pero últimamente no está funcionando, eso lo hemos hecho así, ¿no? Entonces, empiezas a lidiar, pues, con la regla esta del 20-60-20, ¿no? 20 son los que están empujando con la administración, con el directorio del cambio. 20 están que, oye, por favor, nada de cambios, y yo les dije, eso no iba a funcionar, yo se los advertí. Y un 60% está a la expectativa, ¿no? Para que el lado me mueva. Entonces, ahí lo que corresponde, pues, a la administración y un poco al directorio es arrancar los mangos bajitos, cacarear los éxitos y empujar con todo el cambio, ¿no? Claro. Pero sí,
hay ese deseo de cambiar en general, ¿no? Hay resistencia, pero el cómo hacerlo es la dificultad. Y ahí sí creo que el director independiente juega un rol Sí, fundamental. lo importante es que la empresa eh, interiorice que la necesidad del cambio existe. Porque la forma en que vienes haciendo lo que es la de siempre ya no viene Ya no. funcionando. Así es. El mundo Yo cambió. creo que todas las empresas saben que necesitan cambios. Todos están esperando mejorar sus resultados, etcétera. Para la categoría de director es algo relativamente nuevo en el Perú, ¿no? Incluso estoy hablando de profesionales que se presentan para directores. No es tan fácil, ¿no? Ah, O sea, puedes conseguir gerentes que han estudiado fuera, etcétera, pero ahora hay especializaciones, hay experiencia para ser director. Hay un skill que se tiene que desarrollar para ser director. Porque como dice Alberto, a veces hay que hay que tener inteligencia emocional para tratar con el propietario, con la gerencia, Más en un con la directorio familia. familiar. Sí, ¿no? claro, Es más claro. difícil, ¿no? Y cuando se busca el cambio, yo creo que los empresarios que son exitosos y que luego están pensando en formar un directorio, tienen la apertura de llamar a otros profesionales a que los ayuden, saben que se tiene que hacer el cambio. Pero ¿cómo hacemos que el cambio se mantenga y se sostenga? Uno de los retos es la comunicación. ¿Cómo se comunica el cambio? Primero, antes que eso quizás, ¿qué batallas hay que luchar? Porque se puede cambiar todo, pero imposible, no hay recursos, no hay tiempo. Entonces hay que identificar cuáles son esos cambios que van a hacer que realmente modifiquen o que le agreguen valor a la empresa, porque los cambios son menores, en otros momentos se podrán dar. Y luego habrá que comunicar asertivamente eso. Y por último, hay que sostener la inercia del cambio, porque a veces uno se entusiasma y dice, vamos a hacer esto, y pasan los meses, los años, y la gente, ¿no? Se pregunta, ¿y ¿se acuerdan hace 3 años que nos dijeron que esto tenía que cambiar? Y no cambió nada. Entonces, básicamente esos serían, creo que algunos retos que tiene el directorio cuando propone o cuando está buscando. Y quizás, poco complementando, es una buena práctica es conseguir que la gerencia, no sé si tú qué opinas, eh, asuma como parte, como ellos mismos y participen activamente en ese proceso de cambio que uno puede sufrir, ¿no? Digamos, no hay mejor ejecución en las cuales yo me siento involucrado, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con ese Pedro, tener una estrategia de comunicación muy asertiva, pero para que un poco la organización la conozca, también importante tener ciertos resultados de corto plazo para que la gente crea que el cambio viene, ¿no? Porque hay diferentes frentes y priorizarlos, ¿no? No sé cómo lo ves. Claro, a ver, como se dice, las empresas no existen si no existen las personas, ¿no? Pero a diferencia de las personas, las empresas subsisten en el tiempo. A diferencia de un consorcio, uno pone una empresa no con una fecha de expiración, ¿no? Sino para que permanezca más allá de las generaciones. Entonces, nadie va a cambiar espontáneamente o racionalmente hacia algo que no le va a hacer bien. Entonces, primero, tiene que haber una visión o un reason why en conjunto de por qué el cambio, por ejemplo, y si es que vamos a abrir un nuevo canal, si es que vamos a involucrarnos en un proceso de transformación digital, que no sea pues por una moda, que no sea para la foto, ¿no? O que no sea porque ahí de repente el presidente directorio se leyó un libro, sino que sea porque realmente esto le va a hacer bien al cliente, a la empresa, a la sociedad, al medio ambiente y sobre todo lo mismo, ¿no? Entonces, no a todos ya bajando de nivel jerárquico, o sea, inclusive a la primera línea de supervisión o al asistente, al analista o al vendedor que está de cara al cliente, esa persona tiene que tener en la cabeza por qué eso le va a hacer bien, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo más fácil, ya sea en la cascada o cuando se hace un cambio vertical, se hizo, y ¿sabes qué? Lo que pasa es que el gerente general ha dicho, te quedas callado, ¿no? Entonces, es una manera también, ¿no? Las organizaciones más antiguas, con estructuras más antiguas, que todavía persisten, son la Iglesia Católica y el Ejército, donde hay una verticalidad, ¿no? No pueden mucho innovar, oye, ¿sabes qué? Lo ha dicho el obispo, lo ha dicho el general, caballero, ¿no? Entonces, acá, de lo que se trata, y hay metodologías para eso, es de que la gente, primero, construir un speech que tenga todas estas vibras, el del empleado, el del trabajo en equipo, el de la empresa, cliente, sociedad, medio ambiente también si quieres, ¿no? Porque no a todos le importa lo mismo todo. Y de ahí, decir la verdad, oye, esto también le va a servir a la empresa.
¿Por qué? Porque a no ser que seas un petardista social, tú quieres que la empresa persiste y gane plata. No hay nada malo en eso, no es legítimo. Y luego ver todas esas cosas que están atrás que soportan el cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de un cambio que vaya hacia transformación digital y tú quieras saber qué equipos son los primeros que están entrando a metodologías ágiles, por decirlo de alguna manera, tú tienes que hacer un buen reconocimiento, ver el primer mes cómo van los equipos, cómo van los desarrollos, premiar, felicitar, controlar. No se trata simplemente de lanzarlo, chao, vemos, estar ahí, ¿no? Y que funcionen también los procesos de comunicación. O sea, es decir, para eso necesita la información. ¿Qué vendedor está adaptando el cambio mejor? ¿Qué equipo está haciendo mejor? ¿Qué gente? ¿Qué gerente? Etcétera, ¿no? Y estar ahí en el detalle, felicitando, controlando todo el tiempo. Sí, porque no se trata simplemente de cascadear o decir, bueno, ahí está y nada más, ¿no? De manera permanente. Estamos percibiendo de que este desafío más, quizás el desafío más difícil son las personas. Es la resistencia que hablaba Alberto, estas resistencias al cambio, digamos, a perder mi posición, a dejar, a no ser tan abierto. Y yo compro mucho lo que dice ahorita César, que es el rol de nosotros como directores, ¿no? Y de gerencia es que veamos que el cambio no sea vertical ni silo. Romper eso, porque hoy hay muchas metodologías que son exitosas, o sea, que veamos ese cambio como más transversal, ¿no? Y que fundamental, me reitero, es que todos se involucren en él, participen con los equipos multidisciplinarios, así, y haya un monitoreo y seguimiento, porque a veces lanzamos el proyecto, pero no se sigue, ¿no? Para ver qué beneficios tiene y no más, digamos, convencimiento de que eso. Definitivamente, y eso nos lleva a la tema importante de cómo lograr el directorio de que estas decisiones, cómo podemos asegurar que estas tomas de decisiones estratégicas sean ágiles y estén alineadas con ese objetivo de cambio. Que digamos que no nos vayamos un poco por las ramas, tú decías un poco, Pedro, no hay tanto por cambiar, tanto por trabajar que, digamos, hay que tener esa edición. No sé si Pedro. Sí, mira, hay que tener cuidado con la sobrereacción también, ¿no? Porque los directores, muchas veces han sido, obviamente, ejecutivos, entonces tienen una tendencia a decir, yo lo haría así, de repente no lo manifiestan, pero lo piensan. Entonces, a veces se involucran demasiado en la gestión. Entonces, lo interesante es no perder de vista cuál es la función del director y colaborar y apoyar en todo momento a la gerencia. Pero lo más importante quizás de un directorio es tener un buen gerente. Lo más importante para el gerente es en donde se apoya todas las decisiones que toma el director. Entonces, bueno, estos temas son súper importantes. Qué bueno que se traten abiertamente. Cada uno trae ideas y experiencias del sector en el que se ha desempeñado. Y los cambios tecnológicos definitivamente son uno de los más importantes que ahora se atienden, pero también estamos en un entorno como es el Perú, donde felizmente viajando, mirando hacia afuera, es muy fácil replicar, customizar, ¿no? Y aplicar ciertas cosas que ocurren en otras realidades más avanzadas. Mente lo digo, ¿no? Imagínate si estuviéramos en un país como Singapur, que son los que toman la iniciativa, ellos son los que prácticamente es la lectura que nosotros tenemos, ¿no? Vemos y decimos, oye, ¿cómo quisiéramos estar así o así? Aquí es tan fácil, por lo menos, saber a dónde llegar. Lo difícil es implementar. Y tenemos un montón de restricciones, por supuesto, porque vamos, como dice César, con muchas restricciones administrativas, burocráticas, etcétera. Y en empresas familiares, Alberto, ¿cómo este impulso es lo consideras más difícil? ¿Cuáles dirías, qué recomendaciones para que sea eficaz nos podrías comentar? Mira, yo que he trabajado en nacional y en multinacional, ¿no? En una empresa multinacional viene el mandato y ese es, o lo haces o lo haces. Y si no te gusta, pues búscate otro trabajo, ¿no? En general lo haces, pues tampoco son locuras, son cosas muy bien pensadas, son para el bien de la empresa. Pero cuando tú estás hablando de una empresa familiar, las decisiones siempre han sido
muchas intuitivas y muy bien tomadas, además, porque conocen tanto. Tú a veces escuchas a patriarcas en la organización, gente que anda por los 80 años y tiene un ojo clínico para las cosas. Pero a esa misma organización le dices, ok, ¿quieres cambiar? Perfecto. Vamos a hacer planes, objetivos, fechas, responsables, quién responde por esto, cuál es la inversión. Esa disciplina es de boca para afuera, todos están de acuerdo, pero en la práctica es muy difícil de interiorizarla en la empresa, de meterla en la empresa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una función del director, ponerse firme y decir, no, vamos a hacer las cosas así, ¿correcto? Sin que eso signifique parálisis por análisis, nada de eso, pero para mí una de las mayores luchas del director independiente es esa disciplina. No es lo mismo que rigidez, pero sabes que si te comprometes algo, hazlo. Y en la fecha que hemos acordado, yo creo que va por ahí, ¿no? Y en tu opinión, César, justamente comentabas mucho de las metodologías ágiles, hoy ¿cuál es la mejor manera de conseguir que esas sesiones sean ágiles y sobre todo alineadas? Bueno, uno puede marcar un hito, ¿no? Por ejemplo, vamos a diversificar por un canal en el que no estamos, ¿no? Pues, imagínate que tú tengas solamente 1% de tus ventas en canal digital y digas, yo quiero que llegar a 20% sin canibalizar. Claro, lo puedes poner y te puedes ir 2 años. Pero de repente la gente se olvida y dice, ¿sabes qué pasó? Mira, lo que pasa es que todo el mundo está full y nos hemos metido en otro objetivo estratégico más importante, ¿no? Entonces, primero, tenerlo en la agenda siempre en todos los directorios, ¿no? A veces también sirve que alguno de los directores o más de uno integre a un comité que tenga que ver con eso. Por ejemplo, ya sea un comité de tecnología o gestión de talento que transversalmente está relacionado al cambio. Y generalmente, así como en las empresas familiares, sobre todo, como lo decía muy bien Alberto, no hay tanta disciplina hacia la ejecución o a la formalización de indicadores y de seguimiento a ciertas iniciativas que son distintas. También pasa pues por hacerle doble clic a qué talento tenemos y si es necesario poder ser más atractivos para incorporar a talento que venga con otro esquema de trabajo, ¿no? Con otras metodologías. ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo en empresas familiares, con esta mentalidad, entre comillas, del sí señor, de un patriarca, un fundador que es un visionario, una persona fuera de serie, un outlier, al que se le han ocurrido muchas cosas. Entonces, puede tener gente muy buena, pero hay gente que no te cuestiona las ideas, te dice sí, sí, no más, ¿no? Entonces, necesitas a veces hacer un cambio cultural y que empieza por poder incorporar también a profesionales de otro nivel, y para eso hay que ver, pues, de poder pagar la medida de la escala en la que esté la empresa y las posibilidades, un sueldo de mercado, tener un tema meritocrático, que pueda ascender la gente que lo merezca, ir apuntando a un sistema de gestión del desempeño, donde pueda tener el personal indicadores que sean medibles, que sean accionables por uno mismo, y de la mano del 360, por ejemplo, y poder gestionar la meritocracia para que pueda ascender, para que pueda ir a ciertos cursos importantes en entrenamiento, o que pueda tener cierto incremento de sueldo las personas que más lo merezcan. Pero eso es un tema bastante largo plazo, pero tiene que estar en la agenda. Claro, y además, efectivamente, hoy la agenda del directorio ya incluye o debe incluir estos conceptos, ¿no? Estas involucramiento en los diferentes cambios, veremos cómo vienen, ¿no? Cómo se comunican para que el equipo, como bien dices, participe de esta manera que todos han comentado, pero que tengan que conocer antes que era cerrada, la visión estratégica que estaba en un nivel suite y no bajaba. Y también al final medirlo, monitorearlo para ver estamos llegando al objetivo o no, y ahí ayuda mucho las metodologías ágiles que también hablábamos hace un rato, el hacer estas planificaciones más cortas, trimestrales, para poder ajustar. Como bien sabemos, lo han comentado todos, cambiamos permanentemente, ahora viene el problema del niño, o va a venir otro tema. Entonces, ¿cómo ajustamos también los proyectos que tenemos? Y de hecho, ayuda mucho a tener un poco de la visión de una planificación más cortas, como trimestral, para ir viendo qué ajuste tenemos que hacer, ¿no? Y en línea con esto, a ver, hoy, y lo comentaba creo que César o también Alberto, el tema de la tecnología, ¿no? Hoy en la agenda y hay otros temas muy diversos, como es la tecnología, la sostenibilidad, el talento, hay
temas complementarios, no solamente a ver el aspecto financiero, ¿no? Y si tenemos en cuenta que de hecho en la transformación digital, el gran habilitador que lo hace posible es la tecnología, hay muchas preguntas que surgen, ¿no? En el director, oye, ¿qué plataforma? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes lo pueden implementar? Pero no necesariamente todos conocemos del tema, porque el tema de tecnología a veces, yo he vivido esta experiencia y te puedo decir muchas cosas y tú se lo crees, ¿no? Porque no eres el técnico que conoce, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, ¿cómo nosotros podemos en estas en estos nuevos temas, cómo el director puede abordar, ¿no? ¿Cómo puede lograr ser un complemento a este tratamiento de temas como la tecnología? A ver, mira, déjame darte una opinión. O déjame comenzar como esto. Todos nos quejamos del Perú, somos campeones para quejarnos, pero sin embargo, en este mar movido en el que siempre navegamos, las empresas peruanas han crecido y no han crecido poco. Entonces, lo que está sucediendo hoy día a muchas empresas es lo que le sucede al adolescente, la ropa le queda chica, ¿no? Entonces, sus planillas de ejecutivos, de trabajadores, probablemente no te dan la talla o no los has preparado suficientes para el tamaño y los nuevos retos. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, empiezan a hablar de tecnología, digitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo leí, muy buenos resultados, a la empresa tal en el Perú, grande, le ha ido muy bien, quiero digitalizar. Perfecto. Entonces tú empiezas ahí a cuestionar, que es la labor del director, oye, ¿tenemos la gente adecuada? ¿Has preparado? Sí, ¿y qué esperas lograr con la digitalización? ¿No? Eficiencia, ganar más dinero, etc. Déjame hacerte una pregunta, ¿cómo anda tu ERP? ¿No? Por lo general están parchados porque has crecido tan rápido que el ERP no acompaña los procesos de la empresa. Entonces dices, oye, perfecto, vamos con el cambio, pero vamos por partes, ¿no? Porque si no, te vas a meter en cosas que van a ser una frustración, nadie le va a hacer caso y vas a tener marcha atrás y la resistencia a cambio se va a volver peor. Entonces, vamos por partes, rápido, por cierto, pues hoy día la velocidad ya es un valor en una empresa, o el sentido de urgencia, si quieres, pero vamos por partes. Primero lo primero, ¿no? De acuerdo, totalmente. No sé ahí, César, qué experiencias tiene. Bueno, ahí, a ver, la tecnología siempre ha sido importante para el negocio, pero el agilismo creo que le da otra velocidad, ¿no? ¿Por qué? Hace no mucho, cuando tú encargabas un desarrollo, por ejemplo, algo sencillo, yo quiero un software para planillas, ¿ok? Entonces tú ibas a recursos humanos como responsable de TI y te decía yo quiero una planilla así, así, esto es lo que necesito, que la boleta, qué sé yo, que afírmame este documento, perfecto. ¿En cuánto tiempo está? En 6 meses. No está en 6 meses, sino está en 8. Y cuando venía el mes 8, decía aquí está. Yo estaba full, como usuario no tenías tiempo para probarlo. Cuando después de 15 días lo probabas, yo decía, un ratito, pero lo que pasa es que salió otra necesidad y además no me gusta cómo sale esto, que es muy lento que la pantalla. Y venía el responsable de ti y decía, un ratito, tú me has firmado este documento, ¿no? Entonces, eso, si es que uno tiene un enfoque como se usa ahora en agilismo, no podría pasar. ¿Por qué? Porque primero, tú tienes que designar a un responsable del área usuaria a que, entre comillas, conviva con la gente de desarrollo. De repente, 40% de su tiempo. Tienes un rol se le dice de product owner, ¿no? Que es el responsable. Pero que no sea que mande la practicante, no, una persona que sepa de la función. Y segundo, hablando de los entregables en corto plazo, tú defines mini entregables en este desarrollo. Te le dices sprints cada 15 días. Cada 15 días tú dices, oye, que la pantalla, cositas chiquititas, ¿no? Hasta entonces ya es imposible que luego de que termine este periodo te digan, no sirve porque tú has estado involucrado y le has dado el visto bueno, ¿no? Ahora, ¿esto por qué ha traído un cambio notable en muchas empresas? La manera de organización. Porque definitivamente la gente de sistemas es gente súper creativa, que esto salió en un estudio hace como 20 años de Price, que era, a diferencia de los CFOs, que son los financieros, y los COOs de operaciones, los CIOs, que son los informáticos, eran los más creativos, pero eran los menos orientados a la acción, ¿no? O sea, al entregable, ¿no? Yo, de repente, exagerando, hacía una comparación entre los responsables de sistemas y los carpinteros y los sastres. ¿Para cuándo va a estar mi mesa o mi saco, maestro? Para el sábado, mentira, no cumple. Ya, ahora eso ha cambiado y le ha dado velocidad. Entonces, si esa metodología está bien usada por la empresa, por supuesto que sirve, pero más importante que la metodología es el objetivo
¿Y qué voy a hacer para eso? Porque para eso vas a tener que conseguir gente, o si no, entrenar a tu gente para que pueda certificarse en distintas particularidades tecnológicas. Y esa gente es gente cara. O sea, es decir, así como pasaba con los FPs, últimamente los bancos, las startups y las consultoras pagan muy buenos sueldos a gente que desarrolla, por ejemplo, ¿no? O a gente que hace toda la parte analítica. Entonces vas a tener que pagar un sueldo de mercado. Y pasa a cada rato, porque yo lo veo con varias empresas, es que dicen, oye, mira, tenía una persona que estaba muy bien, que era un catalizador en el go-to-market en desarrollos informáticos, y se lo están llevando. Entonces, hay que pensar bien en la escala salarial y todo eso para retener a esta gente, cuidando siempre la equidad y la meritocracia, y pensar en qué puedo hacer para aumentar esa velocidad del cambio. Entonces, así como estos proyectitos cada 15 días son entregables, cada 3 meses se puede revisar el avance específico y hablando de, digamos, claro, o sea, no hay que ser experto tanto, digamos, hay mucho anglicismo, mucha terminología, ¿no? Que el bounce rate, que el CRM, qué sé yo, pero siempre detrás de eso tiene que estar cuál es el objetivo, esto cómo va a arreglar un problema para una persona de a pie, o sea, para un trabajador, para el cliente y cuál va a ser el impacto en la última línea, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que traducirlo a ese lenguaje siempre, ¿no? Es un proceso en tiempo. Y ahí quiero preguntarte, yo creo que ahí, y corrígeme si no, ahí la cercanía entre el directorio y el gerente de tu empresa que tienes, por ejemplo, tiene que ser más cercana para estar al día. Yo veo que todavía algunos directorios quitan de la gente esos temas porque dicen, muy técnico, muy sofisticado, mejor complejo, no lo entendemos, o lo vemos una vez o 2 veces en el año. Entonces no podemos aplicar lo que dice César, que hay que estar un poco enterándonos cómo evoluciona. En tu empresa, ¿cómo manejan esos cambios, digamos, que van viniendo propios, no solamente de tecnología, también la analítica, ¿no? También esto que hoy por hoy ya está dentro de nuestro negocio, ¿no? Para poder crecer. Mira, la tecnología, normalmente cuando hablamos de tecnología pensamos en el software, pero la tecnología no solamente es el software, también es el hardware, también es la forma en que se atiende al cliente. Hay una serie de cambios que puedes hacer en la empresa que no tienen necesariamente que ver con el software. Y lo que ocurre mucho es que cuando comienzas a hacer estos cambios, ya quieres tener todo el menú, ¿no? Porque te dan para escoger y quieres tener todo el abanico de posibilidades. Y eso es lo que demora, y como dice César, los técnicos en tecnología te ofrecen todas las opciones y tú dices, yo quiero tener todo. Y el problema es que ahora con el tema de Analytics, quieres tener todo medido. Y a veces te cuesta más, o sea, la implementación de esa tecnología, el costo-beneficio no da, porque dices, voy a implementar todo eso, pero mejor me hubiera quedado como estaba antes, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en el alcance que tiene este cambio. Y a mí particularmente me parece, y lo he vivido en empresas que se han implementado cambios, donde se ha implementado el proceso de facturación, etcétera, y luego tienes reuniones con el cliente y dice, oye, me mataste, porque ahora ingresar una factura me demora, tengo que tener un especialista en la empresa para ingresar tu factura, porque tengo que ingresar 20 todos los meses, la orden de compra, el RUC, la razón social, el alcance de lo que se está haciendo, pasa por 20 aprobaciones. Antes yo llegaba pues, a una ventanilla, presentaba mi factura, esperaba 15 días y me lo aprobaba. Entonces, se implementa, se gasta, se pierde tiempo, hay todo un estrés dentro de la organización y el resultado no es mejor que lo que tenías antes. Entonces, la tecnología es muy interesante, pero siempre hay que tener cuidado con que todo es en beneficio de la organización, de los clientes, en beneficio de la sociedad. Entonces, y además no todo es tecnología, no todo es software, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo. Cada industria sabe perfectamente cómo lo tiene. De hecho, esto va un poco de que también nos preocupemos o impulsemos desde el directorio que la empresa tenga estas competencias, estas formaciones del equipo, ¿no? Porque, como bien dice, la tecnología vemos que a la velocidad que va es impresionante. Y hoy, con la inteligencia artificial, bueno, más de uno seguro en la empresa estarán viendo, hay que usar el chat GPT, etcétera, pero a veces no entendemos
si aplica para los clientes, es lo que necesito hoy, estoy en el conocimiento y Pero, por ejemplo, algo que está muy difundido son los bots, ¿no? Y cuando una empresa tiene atención al público, entonces lo más fácil es decir, vamos a poner bots, pero deteriora la relación con el cliente. Totalmente. Pero los bots no resuelven todos los problemas. Tenemos empresas multinacionales que nos han obligado a tratar con bots, que no nos resuelven los problemas y no tenemos con quién hablar, ¿no? Entonces, en lugar de mejorar, empeora la funcionalidad. Pero ahí va el tema justamente de no perder por eso la experiencia del cliente, ¿no? Que el usuario sepa si va a ser bien percibido, ¿no? No, Alberto, porque efectivamente tú dices, a veces es difícil que te entiendan, te molestas y terminas por ir a eso porque si se repite, vuelve a la opción 1, no sé. Entonces, ahí viene este trabajo de multidisciplinario que también opine de negocio, que no tiene que saber técnicamente cómo va a funcionar el chatbot, pero que sí puede decir, oye, el cliente... Es que el financiero puede estar feliz. ¿Por qué? Porque viniendo con esta innovación del bot o el INR, que es estas centrales que marca 1, 2, 3, el teléfono, tú dices, perfecto, ponen un premio de innovación desde la empresa, ahorramos en lugar de tener 30 puestos de servicio al cliente, tienes 15, y al año siguiente ya no está el presupuesto. Entonces tú dices, oye, si un cliente tiene una queja y quiere arreglar un problema, no puede atenderlo una máquina, tiene que hablar con una persona. Y a ver que regrese esa partida de presupuesto, y el financiero te dice, oye, ya está, ¿no? Entonces no hay que perder perspectiva, ¿no? Es un tema de sensibilidad, porque mira, probablemente el inicio de esto han sido multinacionales que lo han aplicado en Estados Unidos, en Asia, y allá funciona, ¿no? Porque los problemas no son tan complejos, además, casi los problemas, como somos enredados, los problemas, tú no sabes el problema, entonces te desesperas, pues después de 5 minutos, quiero hablar con un ser humano, entonces cuando te tocó, por suerte, ser humano, ya te agarró, pues, enojado, molesto, al final, peor va a ser, ¿no? Pero es falta de sensibilidad, falta de entender a la gente. Sí ayudaría, cree usted, contar con un director, un perfil de director que conozca algo de esto, porque el director efectivamente no ejecuta, eso tengo muy claro, pero sí hay que entenderlo, ¿no? Y ayudaría este perfil que también haga conocimiento, no tiene que ser especialista, y también crees que ayudaría a tener un comité, plantear, tener un comité para ver, no solamente definitivamente solo tecnología, sino también todo esto, la gobernanza hoy de cómo implementar la analítica, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué opinión Mira, tienes? en realidad, tienes que tener claro si ese perfil debe estar en el directorio o debe estar en administración, ¿no? No es, obviamente, si está en la administración, no es cualquier persona. En lo personal, yo cada día valoro más el que haya otros directores con una experiencia ajena a la mía. Porque muchas veces te dicen, consumo masivo, este y este saben, pero estamos hablando de lo mismo. Las respuestas que vamos a dar son las mismas. Y yo he tenido buenas experiencias de gente totalmente ajena que te dice, oye, cuidado, ¿has pensado en esto? Pues ahí creo que hay una ganancia. Has tocado el tema de los comités. Entonces, y vuelvo al adolescente que le quedó la ropa chica, ¿no? En realidad, si el mundo fuese perfecto, los directores no deberíamos meternos en gestión. Y tiene razón Pedro cuando lo mencionó. El mundo no es perfecto y en el Perú menos, ¿no? Y además, como uno ha sido gerente, pues tiende a meterse cuando no debe, y muchas veces uno no debe meterse. Entonces, pero creo que para varios temas el directorio en sí no es el foro adecuado, porque es un tiempo limitado, la agenda tiende a ser más estratégica, entonces no puedes profundizar y no interactúas con los gerentes. Entonces, que un buen manejo de directorio necesariamente pasa por tener comités. Entonces, ahí es donde da rienda suelta al gerente que todos tenemos adentro, si quieres, ¿no? Entonces, no entorpeces el directorio, tratas con ejecutivos, metes la mano, de repente no es hay que frenarte para no meter la mano mucho, pero que las empresas al haber crecido no tienen pues las planillas adecuadas de ejecutivos, de trabajadores. Entonces, no puedes pagar toda una planilla en una empresa media, no te alcanza, y una chica peor, no te alcanza para pagarle bien a todo el mundo, ¿no? O esos comités consultivos que tú comentabas al inicio. Es como un gerente de alquiler por ratitos, ¿no? Sí. Por rato. Sí. Sí, ahí coincidimos porque así como esto, por eso que hoy también se habla mucho de cuidar el talento, porque lo que bien dice, sin duda en la parte empresarial, en la gestión propia, debe haber estas competencias y este talento, sin lugar a duda. Pero el directorio tiene que saber entenderlo y quizás, como
como bien dices, para no demorar la agenda y focalizarnos en un solo tema, pues estos comités te ayudan a sacar y poder profundizar y hacer esas preguntas que nosotros como editores tenemos que hacer para retar y para también entender y ayudar, ¿no? Ahora, justo con esto, además del tema tecnológico y analítico, que hoy es un tema sumamente relevante en las empresas, está el tema de sostenibilidad. El tema de sostenibilidad, que seguro que no es un tema reciente, data de más de 30 años. Lo leí que creo que en el lo apunté por acá, en 1987 en la ONU hicieron ese primer informe, viene la necesidad, pero en los últimos años ya es un tema que en todos los foros se comenta, en todos los foros ven la importancia de este tema, porque si bien antes, digamos, teníamos el speech de que la empresa tiene que ser rentable, hoy ese speech cambia algo más. La empresa, para ser rentable en el largo plazo, tiene que ser sostenible. Y esto significa cuidar el medio ambiente, tener responsabilidad con primero los colaboradores, clientes, proveedores, es decir, tener esa visión integral que además me va a ayudar a enfrentar nuevos retos como fue la pandemia, nuevas tendencias, y de hecho me da siempre con el objetivo nosotros directores sobre todo de ver la estrategia al futuro, ¿no? Entonces, con esto, dicho esto, digamos, y dada la importancia de la sostenibilidad, ¿cómo pueden los directores influir en esa integración exitosa de estas consideraciones dentro de los cambios que hoy se están realizando en cada una de ellas? A ver, mira, yo sí creo que hay una preocupación por la sostenibilidad en las empresas. Y otra vez me preocupo, pero no sé qué hay que hacer, ¿no? Y no estoy dispuesto a invertir mucho tampoco, ¿no? O sea, sí vamos a hacer algo, pero no estoy dispuesto. Si tú vas a Europa hoy día, tú dices, oye, ¿no se les estará yendo la mano a estos con el tema de la sostenibilidad? O ya tú ves cosas que te suenan exageradas, pero a la hora que te lo explicas, dices, oye, tienen razón, ¿no? O sea, ellos están haciendo lo correcto y nosotros estamos atrasados en este tema, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como directores tenemos que, como la tecnología, hay que empujar, por supuesto, el tema de sostenibilidad es sumamente importante. No hay futuro si no hay sostenibilidad desde ahora, pero hay que empujarlo inteligentemente, asignar presupuestos, planes, fechas, responsables, pero no puedes dar saltos mortales en eso. Claro, a ver, hace unos años, cuando, por ejemplo, un gerente de marketing decía, oye, mira, hagamos un programa de responsabilidad social corporativa o programa de sostenibilidad, de repente el gerente decía, oye, ¿sabes qué? Sí, pero ¿cuánto vamos a gastar el presupuesto de marketing? ¿2%? Si yo voy a gastar más algo con tu plata, de repente le decía, ¿no? Pero ahora, a ver, primero que está el marco regulatorio, o sea que sí hay deadlines, o sea, para que cada momento van a ser más duros, pero sí, o sea, es decir, si no eres sostenible en el largo plazo o mediano plazo, pues tener una multa, ¿no? Entonces es el tema regulatorio. Después está también la presión del cliente. ¿Por qué? Porque con las generaciones más jóvenes, para muchos es impensable ser nocivo del medio ambiente, contaminar y toda la ecología y todo eso, ¿no es cierto? Pero también los colaboradores. ¿Por qué? Porque al trabajar con generaciones más jóvenes, también a esta gente le importa más. Entonces, tienes la presión del Estado, tienes el tema de cambios de hábitos y usos y actitudes del cliente y de los colaboradores. Entonces, hay que incorporar todo eso dentro de la estrategia y definitivamente tiene que ser algo que vaya a tu línea de negocio. Yo, por ejemplo, tengo algún tiempo trabajando en el sector automotor, ¿no? Y sigo vinculado a empresas automotrices. Y el gran cambio ahí viene ya desde el punto de vista del producto a los vehículos eléctricos, ¿no? Pero ya, felizmente, creo que en año y medio, 2 años, van a existir vehículos eléctricos que tengan payback. Es decir, que el consumidor no solamente lo compre porque, oye, yo quiero ser consciente con el medio ambiente y por eso pago un poco más, sino porque, por ejemplo, para un taxista consuetudinario, sí le sale a cuenta a nivel de gasto. Entonces, en ese momento se va a masificar, ¿no? Porque ya no va a ser solamente un tema, oye, si yo, ya hablando de B2B, si yo soy una empresa que tengo una flota, compro el auto no solamente para ganarme un puntaje o para la foto de salir bien en sostenibilidad, sino porque esto ya me va a ser rentable en la última línea. Entonces siempre hay que estar pensando en qué cosas van a impactar en la última línea en mediano plazo o en largo plazo. Sí, el tema de la sostenibilidad, como temas de perjuicios, temas de género y demás, yo creo que son temas culturales, como has dicho, pero son de conciencia, ¿no? Porque
no hace una diferencia importante en el tema financiero. Y si se hace por el tema financiero, de repente deja de ser genuino, porque tenemos un castigo y por el castigo lo hago. Pero en cuanto evito el castigo, sigo con mi comportamiento anterior. Solo de corto plazo. Exactamente. Entonces, el directorio, yo creo que la función es dar el ejemplo y además hacer conciencia sobre estas actitudes, sobre estos cambios. Lo importante es que los colaboradores, los clientes no lo vean como algo, una moda. Estamos acá porque me conviene, sino que sea genuino, que sea original. Lo estamos haciendo porque lo queremos hacer y lo queremos hacer bien. Convencimiento. Exactamente, porque yo creo que nadie es tonto y todos nos damos cuenta cuando hay ciertos comportamientos en las empresas, por ejemplo, el tema de clima organizacional. Entonces hay algunos cambios solo para la calificación y la gente conversa en el comedor y dice, bueno, la cultura no cambió mucho, pero subimos de posición, ¿no? Entonces, y eso está mal, obviamente. Totalmente. Además, todos los cambios que venimos experimentando, ¿no? El cambio climático, o sea, lo vivimos en nuestro día a día, ¿no? Eso debe ser totalmente ya parte de nuestra ADN, y así como a nivel personal, quizás en la empresa el tema de sostenibilidad de ser un paraguas, ¿no? Que lo tengamos dentro de la estrategia. No puedo estar más convencida que no es un tema aislado, como tú dices, sino introducirlo dentro de la estrategia y de la cultura de la empresa para poder ser realmente en el largo plazo ir mejorando el mundo. Además, o sea, creo que hoy el mensaje que todos un poco apuntamos es que si bien la empresa crece, crece la comunidad y también crece el país, ¿no? Entonces, ver de esta visión holística integral, ¿no? Y dicho todo esto, en los diferentes temas, ya un poco para cerrar nuestro panel, todos estos temas que hemos visto importantes, de cambio organizacional, ¿cómo creen ustedes la debilidad de medirlo? ¿Qué indicadores creen ustedes que son más en la práctica, o que ustedes están implementando, sugiriendo, o están viendo en sus empresas que funciona para medir si están siendo efectivos, o cómo lo podemos ir trabajando? Mira, si no lo mides, no... Es decir, partiendo de ese punto real, que lo que no mides no puedes mejorar. Tienes que crear un set de KPIs, si es posible, que impacten en el ingreso de los trabajadores, ¿correcto? Que midan razonablemente lo que quieres hacer en términos de cambio, de innovación, etc. Y que no sea costoso medirlo. Claro, y que no sea un rollo Que tenga línea base de alguna manera que también. de tu propia información salga. Y que no sea tan subjetivo tampoco, porque si no tú lo puedes manipular, ¿no? Que sea... Y que esté alineado a los Y que impacten el intereses. ingreso, o sea, si es que hay bonos, que sea una parte. Te pongo un ejemplo, ¿no? Hay empresas que dicen, oye, tenemos que lanzar productos nuevos, el mercado está cambiando y nosotros seguimos con lo mismo. Perfecto, vamos a lanzar productos nuevos, hemos contratado a otra persona buena en R&D, qué sé yo, armas tu estructura. Ok, muy bonito, pero ¿cuál es el KPI de eso? Pues el típico, quiero que tal porcentaje de la venta o tal porcentaje de la contribución sea de productos de menos de 12 meses de antigüedad. Ahí tienes uno clarito, que yo he tenido, ¿no? Y así tú vas buscando, y siempre hay una forma de medir, ¿no? Sencilla, como dice Pedro, ¿no? Quizás una encuesta entre trabajadores, pero siempre de algún lado te sale algo que se hace, ¿no? Entonces, yo sí creo que es fundamental hacerlos muy visibles. Sí. Eso no son KPIs para la gerencia, son KPIs para la empresa, para los trabajadores, ¿no? Y creo que eso ayuda, se vuelve un círculo virtuoso finalmente. De acuerdo. Y hoy tenemos, no vamos a usar el tema de las OKRs, que ayudan muchísimo, son sencillos, fáciles de aplicar, motivan al equipo, un poco de lo que tú comentabas, ¿no? Claro, y creo que ahí, a ver, ¿no? Estamos hablando de tecnología, indicadores, iniciativas, algo que tiene que ver con innovación, ¿no? El rol de, por ejemplo, que son de talento, ¿no? Recursos humanos es vital, porque, claro, tiene que decir, oye, ¿y quién va a calcular los KPIs? ¿Y cuál es la línea base? ¿Y cuál es la fuente? ¿Y cuál es la frecuencia? ¿No? Entonces, el equipo de gestión de talento tiene que convertirse en un área un poco ingenieril, un poco más ingenieril también, ¿no? Y que administre la meritocracia. Entonces, es como una simbiosis entre gestión de talento y algo de tecnología también, para poder hacer el seguimiento a indicadores y para asegurarnos de que los colaboradores tengan las competencias necesarias, o si no, ir a buscarlas o ver cómo mejoramos sus destrezas también.
efectivamente, como todo tiene que ser muy bien planteado, transparente y fácil de conseguir para poder lograrlo, ¿no? La verdad, yo creo que todo lo que venimos hablando y quizás trabajando en diferentes niveles del director de la empresa, siempre hay que tener ese tablero de medición, como bien sugiere Alberto, que sea visible y que nos permita a nosotros ver, estamos avanzando o también tenemos que ajustarnos, ¿no? Porque relevamos los procesos, qué sé yo, pero me da resultado o no me da. Pero no pasa nada, lo ajustamos, porque hoy tenemos que saber aprender también del error y estar permanentemente, creo que reforzando nuestro conocimiento. Y como directores tenemos ese reto, ¿no? Tenemos que estar súper informados en temas de sostenibilidad, con los reportes, con lo que viene, para poder aportar a nuestro directorio. Yo creo que hemos tratado temas muy importantes, ¿verdad? Agradecer muchísimo aquí a nuestros panelistas, porque hay muchos temas todavía por compartir, pero de todas maneras creo que esperemos que haya sido el agrado de todos, poder ver esos diferentes aspectos de cómo el directorio pueda aportar en esto, cómo puede ser ese catalizador de los cambios organizativos en una empresa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también.